ejemplo, fallara un método anticonceptivo, se olvidara el usar el tomar la píldora, colocarse la inyección en el momento adecuado, exponerse a una relación sexual con riesgo de embarazo, pueda justamente acudir a un establecimiento de salud que le ofrezca la atención oral de emergencia con la consejería correspondiente, y con eso se evita pues un embarazo no esperado. Estamos enlazados con el doctor Guillermo Atencio, director ejecutivo de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Doctor Atencio, muy buenos días. Muy buenos días, Lúcar. Mucho gusto de poder escucharte. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con usted y con todas las personas que están interesadas en los temas de salud sexual reproductiva. Ha ocurrido una cosa importante, perdón, estoy con el tema de los ingenieros. Ahora vamos al tema de los médicos. El Tribunal Constitucional acaba de resolver que la píldora del día siguiente debe ser distribuida de manera obligatoria en todos los centros de salud pública del Perú a cualquier mujer que lo requiera. Esto es importante y esto ha tomado mucho tiempo, ¿no? Y era hora. Así es, Lúcar. Lo que pasa es de que nosotros ya aproximadamente entre 2007 y 2008, el Ministerio de Salud incluyó dentro de lo que significa, por ejemplo, la provisión de insumos, la anticoncepción oral de emergencia, dentro de lo que significan las actividades de planificación familiar. Sin embargo, en el 2011 se emitió una resolución por parte del Tribunal Constitucional donde ponía de que, habiendo dudas sobre el tema de que interfería en la implantación, esto se consideraba abortivo y por lo tanto se suspendía la distribución en los servicios públicos de salud de la anticoncepción oral de emergencia. Sin embargo, esto no afectaba la distribución en la parte privada, lo que generó pues una situación difícil, ¿no? Porque hubieron justamente muchas personas... Situación de discriminación, ¿no? Es decir, si tú tienes plata, vas a la farmacia, a Incafarma, a Mifarma y te compras tu píldora al día siguiente. Si tú eres pobre, te fregaste. O sea, no podían acceder ahí. Entonces, precisamente se presentó una acción de amparo que en el 2016 manifestó de que el Ministerio de Salud tenía que volver a repartir en los servicios públicos de salud. Sin embargo, se volvió a presentar nuevamente otra acción legal donde precisamente se mencionó de que no podía hacer esto y de que de todas maneras la píldora, la anticoncepción oral de emergencia tenía un efecto antiabortivo, y por eso estaba en una situación de discusión que recién el Tribunal Constitucional ya por fin ha emitido una resolución en la que menciona de que la anticoncepción oral de emergencia debe incluirse en lo que significa la provisión de insumos y métodos anticonceptivos con el fin de que precisamente las mujeres y en todo el país puedan acceder pues a la anticoncepción oral de emergencia, ¿no? Entonces esto ya formaliza, digamos, la incorporación de este insumo, y con esto la oportunidad de que tengan todas las mujeres que, si existiera el caso de que, por ejemplo, fallara un método anticonceptivo, se olvidara el usar el tomar la píldora, colocarse la inyección en el momento adecuado, exponerse a una relación sexual con riesgo de embarazo, pueda justamente acudir a un establecimiento de salud que le ofrezca la atención oral de emergencia con la consejería correspondiente, y con eso se evita pues un embarazo no esperado. Ahora, primero comencemos por ¿desde cuándo va a estar esto? Es decir, ¿desde cuándo se va a ejecutar esta resolución del tribunal? Como estábamos diciendo, desde 2016 ya venimos nosotros implementando ya la anticoncepción oral de emergencia, de acuerdo a las indicaciones que tenemos por esa acción de amparo que se presentó. Pero con esto lo estamos ya formalizando y estamos mejorando la capacidad para difundir la información que deben tener las personas, porque mucha gente, por ejemplo, a veces no accedía o no iba a buscar la anticoncepción oral de emergencia pensando justamente por estos temas de que le indicaban que era abortiva, etcétera. En cambio, ahora ya la cosa ha cambiado. Así que tenemos que hacer un trabajo mucho más intenso para que precisamente la población pueda acceder a la anticoncepción oral de emergencia, ¿no? Claro, y porque recordar que la anticoncepción oral de emergencia no es un método anticonceptivo, sino debe usarse en casos de... Claro, no es que lo puedes tomar todos los días, ¿no? Para eso se necesita consultoría de asistencia médica. Ahora, doctor Atencio, esto pone en el centro de discusión lo que en realidad es el fondo de esta controversia, que nos lleva a la discusión sobre el tema del aborto. Y hay gente que está a favor, gente que está en contra del aborto y sobre quién debe decidir, si deben ser las propias mujeres los que deben tomar esta decisión, y se convierte en una polémica ya ideológica y religiosa, donde todos tienen la palabra, pero en general no se escucha como debería escucharse a las mujeres. Pero más allá de esta controversia, hay algo sobre lo que deberíamos estar de acuerdo, que es que
todas las mujeres, no importando su condición social o económica, deberían tener derecho a acceder a información y a métodos anticonceptivos de manera gratuita, todos los que existan. Y el problema es que la gente que está en contra del aborto también está en contra del uso de métodos anticonceptivos. Nosotros como Ministerio de Salud, una política clara que tenemos está relacionada a los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, esta es una política de Estado, una política ya aprobada, que establece que las personas, por ejemplo, tienen el derecho de decidir cuándo y cuántos hijos tener, así como, por ejemplo, el ejercicio libre de su sexualidad, ¿no? Y escoger a las personas, por ejemplo, con quien precisamente pueden tener o no relaciones sexuales. Entonces, este tema es un tema, por ejemplo, que está dentro de lo que es el contexto de los derechos sexuales y reproductivos, y el Estado debe ser un garante de estos derechos. Y para ello, precisamente, incluye la posibilidad, por ejemplo, que las mujeres, por situaciones obstétricas, no se mueran. Nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo necesario, y ahí entramos en el contexto también de todo lo que significa el que puedan acceder a métodos anticonceptivos seguros, como acaba de decir. Nosotros tenemos, por ejemplo, una gama de métodos anticonceptivos que damos de manera completamente gratuita. Incluso el año pasado hemos incorporado otro método anticonceptivo, que es el sistema intrauterino de liberación de progesterona, que antes solo estaba en la parte privada y que ahora ya se encuentra, por ejemplo, a disposición de manera gratuita para las mujeres que desean usarlo, ¿no? Así como, por ejemplo, también, como con una oportunidad hemos conversado con usted, señor Lucas, sobre los temas, por ejemplo, la anticoncepción quirúrgica voluntaria, la vasectomía, que también, por ejemplo, estamos trabajando muy fuerte para que precisamente, por ejemplo, las personas que lo soliciten tengan acceso garantizado y de manera gratuita y seguro precisamente a estos servicios, ¿no? Que son de planificación. Ahora, el problema, doctor Atencio, es que acá hubo una perversión y una manipulación de la información con respecto a lo que supuestamente había ocurrido en la campaña esta con respecto al derecho a la salud sexual y reproductiva, y en particular en las mujeres, ¿no es cierto? Que fue cuando vinieron de la mano, creo que fue de Nueva Delhi, Alberto Fujimori y las feministas, y se lanzó toda esta campaña, ¿no es cierto? El Perú fue uno de los países que se puede decir hasta ejemplares en la manera como se promovió la salud sexual y reproductiva. Y dentro de los métodos que existían estaba el de la vasectomía y el de la ligadura de trompas. Y se hizo una campaña que terminó incluso en procesos judiciales que han durado más de 20 años, donde se llegó a decir que cientos de miles de mujeres en el Perú habían sido esterilizadas contra su voluntad, cuando eso era falso. Cuando había protocolos y cada mujer, incluso en el caso de que tuviera pareja, con su pareja eran informados y se firmaba una declaración de consentimiento, y solo después de esa declaración de consentimiento se podía realizar el procedimiento, es decir, donde la mujer que iba a ser, el hombre que iba a ser vasectomizado, o la mujer a la que le iban a ligar las trompas, sabía perfectamente de qué se trataba y las consecuencias que iba a tener. Pero como se tejió el mito de que había cientos de miles de esterilizaciones, o sea, cuando se hizo la investigación de la Defensoría del Pueblo, que a mí me dejó sinceramente impactado, porque yo fui de los que en un primer momento creyó esta versión, resulta que esto no había sido así, que habían ocurrido casos, pero que eran excepcionales, de mujeres cuyos derechos no habían sido respetados y que no se les había consultado adecuadamente, pero eran la inmensa mayoría, y que es más, habían ocurrido no solo durante el gobierno de Alberto Fujimori, durante el gobierno de Toledo, de Alejandro Toledo, porque las esterilizaciones continuaron. Y es más, la mayor parte de casos de no consulta habían ocurrido durante el gobierno de Alejandro Toledo. Ahora, yo creo que eso le hizo mucho daño a toda esta campaña por tener, ¿no es cierto?, el derecho no solo a la información, sino a los métodos anticonceptivos, ¿no? Así es, lo más importante acá es diferenciar de lo que significa, por ejemplo, de lo que las personas tienen el derecho de poder decidir. Y el derecho sabemos, por ejemplo, que está relacionado directamente con la dignidad de las personas. Ahora, lógicamente, la responsabilidad que tenemos como Estado es dar una información clara, segura, confiable, científica, con evidencia, para que las personas puedan tomar decisiones con respecto a lo que significa su propia vida, su propia salud, y en este caso lo que es la salud sexual y reproductiva. Y es cierto, pues, de que se tejen una serie de elementos, por ejemplo, en Internet cuando nosotros entramos, hay una serie de elementos de información tergiversada de manera intencional para justamente
tergiversar lo que realmente, cómo funcionan los métodos anticonceptivos, cuáles son los efectos que tienen, qué cosa es lo que, por ejemplo, deben tener, ¿no? Y en el contexto real de la interrupción quirúrgica voluntaria, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando fuertemente que las personas tienen que tener sus etapas, por ejemplo, de información, de decisión y desistir en el momento que ellos lo desean. Ellos son los que toman las decisiones. Tampoco existe, por ejemplo, una actitud dirigida a ciertos grupos poblacionales, ¿no? Como de repente, por ejemplo, equivocadamente se puede hacer, ¿no? Es decir, vamos a disminuir, por ejemplo, la pobreza disminuyendo a los pobres. O sea, por ahí no va el tema. O sea, eso no tiene nada que ver con el tema de los derechos. Los derechos tienen que ver con que las personas puedan tomar decisiones informadas, ¿no? Ahora, doctor Atencio, no estamos realizando es eso, ¿no? Claro, lo hemos hablado en la anterior oportunidad, por lo que recuerdo, de qué es lo que pasa al final. Es decir, si sobre todo los jóvenes, no tienen acceso a información, tienen el inicio de su vida sexual, primero sin información y sin cuidado sobre los parámetros, ¿no? Sobre en qué condiciones, cuándo y en qué momento tener relaciones sexuales, sino que tienen una vida sexual sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de información previa, insisto. ¿Y esto a qué lleva? A una especie de epidemia de embarazos adolescentes, a una cantidad impresionante de enfermedades de transmisión sexual por la falta de cuidados en las relaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú tienes dinero, vas a una institución privada en el Perú, en Lima o en cualquier otra ciudad y se hacen un aborto con todos los mecanismos y cuidados desde el punto de vista de la corrección, digamos, en una intervención de esta característica. Pero si la persona es pobre, se enfrenta o a un embarazo no deseado o a un aborto realizado en las peores condiciones de salubridad, donde casi cualquier persona hace un aborto. Entonces, y yo sé que esto es un tema muy controversial, pero en lo mínimo que deberíamos estar de acuerdo es en lo que está en el medio, es decir, en darle a las mujeres sobre todo toda la información y todo el acceso a todos los métodos anticonceptivos para que nunca se vean enfrentadas a la horrible disyuntiva de hacerse o no un aborto, porque ocurren abortos todos los días, todas las horas en el Perú. Eso también es una realidad. Exitosa. No es legal, pero ocurre. Y precisamente creo, Lucas, de que ahí hay un tema sumamente importante, que es garantizar la salud de todas las personas. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo justamente para evitar, ¿no?, de que esas condiciones se den, ¿no? Y precisamente los métodos anticonceptivos y el acceso a ellos, ¿no?, de métodos seguros, garantiza precisamente disminución, por ejemplo, de muertes, ¿no? Porque hay que reconocer que en nuestro país, por ejemplo, hemos estado trabajando muy duro y la disminución de muertes se está dando, de muerte materna se dan, por ejemplo, disminución de muertes por causas infecciosas, etcétera, pero todavía es insuficiente, tenemos que trabajar mucho. Y aquí juega un papel fundamental el tema, por ejemplo, de los medios de comunicación, cómo brindan información, cómo garantizan, por ejemplo, para que las personas puedan ejercer estos derechos sexuales y reproductivos. E incluso debería existir una política de salud sexual reproductiva en nuestro país que permita precisamente, por ejemplo, garantizar el acceso a información y también a insumos, y también, por ejemplo, que le permita a las personas tomar decisiones en el momento correcto. La educación sexual integral, que sabemos que es una estrategia sumamente importante para que adolescentes justamente puedan, por ejemplo, tener información suficiente, adecuada para tomar decisiones sobre sus relaciones sexuales, ¿no? Y todo ello, por ejemplo, definitivamente tiene que ser un compromiso social, comunitario, de la familia, ¿no? Para que precisamente todos podamos nosotros aportar a que tengamos, ¿no?, vidas saludables. Y en el caso de salud sexual reproductiva se cumpla pues la meta de poder disminuir muertes maternas, embarazos adolescentes, etcétera, ¿no? Que si bien vamos disminuyendo, pero va muy dispar en las regiones. Un ejemplo es, por ejemplo, de que ha habido una disminución de embarazo adolescente. Estamos ahorita en 8.9% de mujeres, por ejemplo, que se embarazan entre 15 y 19 años han tenido un embarazo. Pero hay algunas regiones que estos porcentajes, por ejemplo, son de 25%, o sea, 3 veces más, ¿no? Y precisamente eso es lo que tenemos que empezar a trabajar para hacer de que nadie se quede atrás. Doctor Atencio, le agradezco muchísimo por esta comunicación, ha sido usted muy gentil. Guillermo Atencio, director ejecutivo de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, ha estado con nosotros.